Y bueno, hoy no solo se celebra, pasando otro tema, el inicio de la primavera, sino una fecha histórica, el 205 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Y bueno, para hablar de Benito Juárez, para ayudarnos a hablar de sus mitos, de las realidades que también enfrentó este personaje histórico, se encuentra aquí con nosotros en nuestro estudio Juan Miguel Zunzunegui, autor del libro El héroe y el villano, mitos y realidades de Juárez y Díaz. ¿Qué tal, Juan Miguel? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Encantado. Oye, nos sorprendió mucho ahí en la redacción, y estaba hablando con el jefe de información de este tema, el héroe y el villano. ¿Quién es el héroe y quién es el villano entre Juárez y Díaz? Pues mira, en realidad lo que planteo es que ninguno es héroe y ninguno es villano, cada uno fue una persona en sus circunstancias y cada uno luego manipulado un poco por la historia, ¿no? Pero por lo menos de que yo estudié la primaria hasta la fecha, pues tengo mucho el recuerdo de, como se enseña en la historia, además en México de forma muy dogmática, de aprenderte de memoria las cosas para el examen, ¿no? De Juárez es bueno y es el benemérito y el respeto al derecho ajeno es la paz, y aprendes sus frases de memoria y es el pastorcito que llegó a presidente. Y Díaz es el tirano, el dictador, el que gobernó 35 años y acaba siendo el malo del cuento, por el cual fue necesario que hubiera una revolución, ¿no? Claro. Entonces un poco es desmitificar esas cosas. Estaba checando y dices, compartieron ideales Benito Juárez y Porfirio Díaz. ¿Cómo llegaron a unirse y cómo lucharon por una causa en algún momento? Pues mira, esto es muy interesante. Efectivamente nos ponen como antagonistas en la historia, ¿no? Se llevan 24 años de edad, Porfirio Díaz y Benito Juárez, es mayor Juárez, y mira, los dos fueron indígenas zapotecas, vivieron en Oaxaca, los dos estudiaron en el seminario, los dos estudiaron más adelante Derecho, que el señor Díaz también estudió Derecho, los dos estuvieron en el Partido Liberal, en la Escuela de Ciencias y Artes, rodeados de la misma intelectualidad. La diferencia es que Juárez se dedicó activamente a la política, mientras Porfirio Díaz agarró la carrera de las armas por la situación del país. Pero, por ejemplo, en la guerra contra Estados Unidos, ahí estuvo peleando en su primer batalla Porfirio Díaz. Más adelante, la famosa Guerra de Reforma, pues vaya, uno de los que luchó la Guerra de Reforma del lado de Juárez, pues fue siempre Porfirio Díaz, y a partir de ahí todo el ascenso militar de Porfirio Díaz fue al amparo de Benito Juárez. Ahí llegó a sus puestos más altos. Benito Juárez... Pues era como la promesa, la joven promesa era Porfirio Díaz. Era su joven promesa hasta que Juárez llevaba 15 años en el poder y nadie lo podía sacar. Porque esa cosa tampoco nos da cuenta, ¿no? Nos hablan mucho de Porfirio Díaz, 30 años, pero ¿qué pasa con los 15 años en los que Juárez gobierna sin una sola elección presidencial? Esa parte nunca nos la cuentan, ¿no? Hasta que entonces parte del propio Partido Liberal, como el mismo Díaz, pues ya estaban en contra de Benito Juárez, y aún así el que gana la guerra contra el imperio de Maximiliano acaba siendo Porfirio Díaz, en 30 batallas contra los franceses. Es decir, tienen el mismo ideal, además el mismo ideal modernizador, capitalista, liberal, de inversiones, de meterle infraestructura al país. Juárez no lo puede consolidar porque tiene 10 años de sus 15 de mandato en guerra. El que consolide el gran proyecto juarista es Porfirio Díaz. Es interesante lo que me estás diciendo. Porfirio Díaz consolida un proyecto juarista. Así es. ¿Por qué entonces se eleva tanto a Juárez? ¿Cuál es la conclusión que ha sacado de esto? ¿Por qué necesitamos este héroe? Mira, yo estoy convencido de que México nos han vendido la idea de que somos un país liberal, cuando creo que es un país bien conservador, y la historia, sobre todo postrevolucionaria, se hizo en torno a decir somos liberales, y nuestra historia es el convertirnos lentamente, evolucionar hasta llegar a ser liberales, ¿no? Y luego la historia gira en torno a una supuesta revolución, y entonces hay que glorificar esa supuesta revolución, y entonces hay que tiranizar lo que hubo antes de la revolución, y ese antes pues le tocó ser a Porfirio Díaz. Y claro, que llevara 30 y pocos años en el poder pues servía bastante, ¿no? Sin embargo, pues bueno, Juárez como un símbolo de lo liberal pues le sirvió mucho a la revolución, una revolución que enseña una identidad indigenista, pues Juárez era perfecto para esa revolución, y esa misma revolución estaba un pretextazo para justificarse, y ese pretextazo fue una supuesta tiranía de Porfirio Díaz. Oye, suena muy interesante. Cuéntanos otro mito de Juárez. Otro mito de Juárez. Nos ven muchos niños y seguramente ya están sorprendidos con todo lo que estás diciendo. Cuéntanos otro mito. 1859, Benito Juárez firma con el gobierno de Estados Unidos el famoso Tratado Magleino-Ocampo, a través del cual cede al gobierno norteamericano a perpetuidad el istmo de Tehuantepec y la península de Baja California. Nada más
más ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, en su momento era la única opción que tenía para poder triunfar ante sus enemigos, pero es decir, todavía en tiempos de Juárez está este asunto de vender territorio nacional. Todavía en tiempos de Juárez. Que puede ser, bueno, y que está muy interesante también para los empujoneros que nos ven, que están en Facebook, vale la pena revisarlo, El héroe y el villano, mitos y realidades de Juárez y Díaz, de Juan Miguel Zunzunegui. Para terminar, entonces, ¿se podría hacer algún cambio en la historia? ¿Cómo podríamos hacer un cambio en la historia? Precisamente para no le quitamos méritos a Juárez, no, en cambio, sino para quitarle ese papel de villano tal vez a Porfirio Díaz. ¿Se puede hacer algo? ¿O es algo que ya va a estar siempre en el inconsciente colectivo? No, mira, sí se puede. Todo lo que hay que hacer suena fácil, es difícil, es pensar la historia. Yo como investigador histórico siempre he dicho que el gran error de México es vivir en el pasado. Peor aún, vivir en un pasado mítico que nos han inventado. Juárez tiene cosas muy buenas, Díaz tiene cosas buenas, ambos tienen cosas malas, eran seres humanos. Le da de entender que la historia... Díaz, una comparación del que fue el maestro y el alumno, y de cómo pues siguieron un proyecto de nación conjunta, incluso teniendo 15 años en el poder y bueno, 35 años en el poder. Muchísimas gracias, ¿Puedo dejar mi página web rápidamente? Por favor. La pueden buscar por mi nombre, www.juanmiguelzunzunegui.com o www.lacavernadezunzu.com. Ahí está en pantalla, ¿no? Ah, muy bien. Lacavernadezunzu.com. Y ahí hay artículos de opinión, artículos de historia de México, seminarios online de historia de México, informes de mis libros, ahí está todo. ¿Vas a estar en algún seminario próximamente? Pues mira, doy clases de forma permanente en el Instituto Cultural Helénico. Ahí doy un diplomado de las grandes mentiras de la historia de México y otros tantos de historia mundial. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo nos podemos...? Pues mira, acaba de empezar, se pueden meter en cualquier momento, o la gente que no tenga el tiempo para lo presencial, ahí en mi página web van a encontrar seminarios online que los pueden tomar en cualquier momento. Oye, pues muy interesante, Juan Miguel, muchísimas gracias por estar aquí en el Un placer. Un placer haber estado contigo y platicando del héroe y el villano, mitos y realidades. Y bueno, seguimos con la información, 7 de la mañana con 25 minutos.